Hermanos Satoshi maníacos, legionarios de la descentralización y guerreros del criptospacio, esto no es un simple informe. Es una llamada desde el frente de las trincheras. Mientras los mercados tradicionales juegan a la estabilidad, Bitcoin se alza como ese samurái solitario que sigue de pie. Incluso cuando todos esperan verlo caer. ¿Por qué? Porque el mercado no olvida. Solo espera. Hoy, esperar no es una opción. La tormenta se está formando en las capas más profundas del sistema financiero, y el trader promedio ni siquiera lo sospecha. Esto sucedió, pero nosotros lo vimos venir. Las instituciones están haciendo movimientos quirúrgicos. Las redes blockchain siguen evolucionando mientras la narrativa pública sigue dormida. ¿Casualidad? ¿O un guión perfectamente escrito por los que ya controlan el tablero? Por lo tanto, no es tiempo de actuar por instinto. Es tiempo de pensar como estrategas. Hoy no venimos solo a mostrar gráficas. Venimos a leer entre líneas, a detectar los susurros en medio del ruido. Y esto no es filosofía barata, es supervivencia cripto, porque en este ecosistema, el que no entiende la narrativa, queda atrapado en la trampa. Así que mantente alerta, afila tu mente. Porque lo que estás a punto de escuchar podría romper con todo lo que dabas por seguro. Nos adentramos en un mercado que no perdona la distracción, donde los cobardes son devorados por las ballenas, y solo los que observan con visión de halcón y se mueven con paciencia de serpiente, sobreviven a lo que viene. Esto no es solo análisis, es entrenamiento de élite para los rebeldes del criptoespacio. Y en medio de ese silencio tenso, ¡boom!, 4 bombas noticiosas sacudieron el tablero. Mercurity Fintech quiere comprar 7,400 BTC, $800 millones al fuego sagrado de Satoshi. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el porqué. Una empresa con sede en Nueva York, Mercurity Fintech, quiere levantar $800 millones para meterlos directamente en el tesoro de Bitcoin. Sí, escuchaste bien. Nada de acciones, ni bonos, Bitcoin puro y duro. ¿El objetivo? Adquirir 7,400 BTC. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Esto puede parecer una noticia más, pero lo que están haciendo es posicionarse justo antes del próximo movimiento exponencial real del ciclo, la escasez absoluta de oferta. El suministro está seco. Las ballenas están hambrientas. Y esto es una jugada quirúrgica. Por lo tanto, si empresas así empiezan a entrar con ese volumen, la narrativa de «solo los estados están comprando BTC» se queda corta. Entonces, futuros de Ethereum alcanzan $20.000 millones en interés abierto, ETH a punto de despegar. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo, y lo que encontré me dejó helado. El interés abierto en futuros de ETH alcanzó un nuevo máximo histórico. Más de $20 millones. ¿Y sabes qué significa eso? No solo hay más ojos sobre ETH. Hay más apuestas abiertas, más apalancamiento y más combustible emocional. Pero fíjate en esto, muchos contratos están apalancados hacia arriba. Las posiciones cortas están perdiendo fuerza. Y el ETF Spot de ETH aún ni ha entrado en juego. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la presión alcista de ETH, o podría ser una trampa para osos. Futuros Ethereum 2025, interés abierto ETH. Entonces, el precio de ETH aún no ha despegado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos viendo una acumulación previa a la explosión? O como diría un viejo lobo del mercado, si hay humo, pronto habrá fuego. Binance entra a Siria. Trump levanta sanciones y el cripto se infiltra. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Binance acaba de lanzar operaciones en Siria. Sí, Siria. Y esto ocurre justo después de que Trump anunciara el levantamiento de ciertas sanciones económicas. Lo que estaba escondido a simple vista es que el cripto se está convirtiendo en una herramienta geopolítica. El acceso financiero ya no se negocia en dólares. Se conquista con blockchains y stablecoins. Entonces no es solo una expansión empresarial, estamos ante el inicio de una adopción silenciosa en zonas de conflicto. Las reglas del juego están cambiando. FSB, la cripto se acerca a su punto de inflexión. Y me di cuenta de algo extremadamente interesante. El Consejo de Estabilidad Financiera,
FSB, lanzó una advertencia directa. Las criptomonedas están demasiado integradas con el sistema financiero tradicional, y eso puede ser un problema sistémico. No lo dicen porque sí. Lo dicen porque las finanzas descentralizadas ya no están aisladas. Se cruzan con bancos, con fondos, con gobiernos. TradFi y DeFi están chocando, las stablecoins están en todos lados. Y los riesgos ya no son locales, son globales. Entonces, esto es adictivo. Porque cuanto más se resisten, más fuerte se vuelve el monstruo que ayudaron a crear. Esto sucedió, pero muchos aún no lo ven. Entonces, la pregunta no es si cripto sobrevivirá, la pregunta es, ¿quién sobrevivirá al cripto? El tablero cripto se recalienta. BTC, $104.728. Bitcoin sigue desafiando la lógica de los osos. Se mantiene por encima de los $104K, marcando un soporte clave en $103.500. Por lo tanto, si ese nivel aguanta, podríamos ver una ofensiva directa hacia los $106.000. Entonces, si los osos logran romper el soporte, el desplome hasta los $95.000 o incluso los $92.000 no sería descabellado. ¿Es una simple corrección, o una sacudida premeditada para dejar fuera a los débiles? ETH, $2.475. Ethereum se mantiene firme en los $2.450, muy cerca de una resistencia que arde, los $2.575. Pero si logra romperla, podría dispararse hacia los $2.600 más, como si alguien hubiese encendido la mecha. Entonces, si falla el impulso, un retroceso a los $2.400 serviría como punto de acumulación para los que saben leer el juego. XRP, 34 centavos. XRP pierde un poco de fuerza, pero aún juega sobre los 30 centavos, como quien aguanta el aire antes de sumergirse. Por lo tanto, las ballenas lo observan en silencio, y eso nunca es casualidad. Así que cualquier giro legal o institucional puede provocar una explosión o un desplome técnico. Entonces, ¿será esta la calma antes del despegue o la antesala de una nueva purga? Sol, $166. Solana no cede. Se planta fuerte sobre los $165, luchando con uñas y dientes contra los $172 y $175. Pero su ecosistema sigue recuperando tracción y volumen, lo que podría catapultarla de nuevo. Entonces, si rompe esas resistencias, podríamos ver un salto directo hacia zonas de alta liquidez. DOGE, 27 centavos. Dogecoin se sostiene sobre los 25 centavos, acechando los 28 centavos como un lobo disfrazado de meme. Por lo tanto, si la comunidad vuelve a rugir, un nuevo rally impulsivo no es solo posible. Es inevitable. Doge no pide permiso. Solo necesita chispa. Entonces, mientras muchos lo ignoran, se prepara en silencio para su próximo show en el mercado. El mercado está hablando, pero no todos están escuchando. ¿Y si el silencio del mercado es el grito de los poderosos? Bitcoin se mantiene firme, como un guerrero que sabe lo que viene. Por lo tanto, los movimientos de Trump, Meta, BlackRock y XRP nos revelan que no solo se trata de precios, se trata de control o trata de influencia. Se trata de una guerra que se libra en las sombras, y no en las gráficas. Y se trata de adelantarse antes de que las masas siquiera comprendan lo que está pasando. Por lo tanto, si ves calma, prepárate para la tormenta. No es casualidad que en medio de este aparente silencio técnico, las grandes fuerzas estén moviendo fichas en la sombra. Caídas sutiles, repuntes silenciosos, alianzas invisibles. Y mientras tú duermes, alguien está reescribiendo las reglas del juego. Todo forma parte de una sinfonía estratégica, dirigida por quienes ya entienden las reglas del nuevo orden financiero. Por lo tanto, aún hay tiempo. Tiempo para dejar de ser espectador y convertirte en jugador. Tiempo para mirar más allá del FOMO, más allá del ruido, más allá de los titulares. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sobrevivir o liderar? ¿Vas a quedarte viendo cómo otros entienden el juego antes que tú? ¿O vas a prepararte, estudiar, afilar tus herramientas y convertirte en parte de esta nueva generación cripto que no solo reacciona, sino que anticipa? Porque si algo hemos aprendido aquí en Satoshi Manía, es que las verdaderas oportunidades no vienen con aplausos, ni alertas, ni luces de neón.
Vienen disfrazadas de miedo, de incertidumbre, de momentos en los que nadie quiere mirar. Y es justo ahí, donde nacen los verdaderos ganadores. Por lo tanto, ajusta tu estrategia, protege tus activos y sobre todo, eleva tu conciencia financiera. Haz silencio, respira, y prepárate para atacar. Únete a la comunidad, comparte este vídeo y prepárate. Porque lo que viene no es evolución, es revolución. Porque la próxima jugada del sistema puede ser la última advertencia antes del verdadero cambio. Esto no es un simple vídeo, es una llamada a la resistencia cripto. Hoy no fue un día normal. Empresas comprando miles de BTC, Ethereum batiendo récords, Binance colonizando nuevos territorios y los reguladores temblando. El sistema está crujiendo, las líneas entre lo viejo y lo nuevo se están borrando, y nosotros, desde las sombras del criptoespacio, lo vemos todo. Nosotros no seguimos al mercado. Lo predecimos, desde la resistencia cripto. Nos vemos en la próxima batalla.